Claro. Vamos a comenzar con la reunión de comisión del día de la fecha, 27 del 6 del 22. El proyecto a tratar era un proyecto presentado por los bloques Simplemente Mendoza y Mendoza Unida sobre maniobra de Hendrix, RCP y uso y manipulación de matafuegos. Se encuentran presentes el coordinador general de Defensa Civil de la Municipalidad de Mendoza, Cristian Álvarez, y el señor Daniel Palacio, que es miembro de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba. Sí, pero no vimos carácter de tal, No, está bien en carácter como colaborador para dar su punto de vista al proyecto. Y que también, bueno, es importante por la experiencia que ambos tienen, por eso es que están acá. Cristian Álvarez obviamente va a ser la autoridad de aplicación de la ordenanza, y bueno, el señor Palacio también, al trabajar en el tema y tener experiencia, bueno, es que está convocado acá. El proyecto en definitiva habla de establecer una obligatoriedad de hacer capacitaciones sobre la maniobra de Hendrix y RCP, como así también el uso y técnica de manejo de matafuegos, de una manera periódica y suficiente para todo el personal afectado, directa o indirectamente, a labores en ámbitos gastronómicos, restaurantes, bares, cafés, pubs, confiterías, free shop, entre otros, expendedores de alimentos al público en general, como así también a gimnasios y centros gimnásticos, deportivos y de destreza física, con el objeto de dotar de capacidades que permitan afrontar contingencias que se presenten con motivo de asfixia u obstrucción de vías aéreas, paro cardiorrespiratorio y de riesgo de incendios, aplicando maniobras probas seguras y reacción adecuada que permita superar estas situaciones de peligro hasta la llegada de los servicios de emergencia que correspondan. Bueno, establecer la obligatoriedad de exhibir una cartelería, la autoridad municipal, defensa civil municipal, bueno, y la difusión de la ordenanza, ¿no? La idea surge justamente por unos hechos que desgraciadamente sabemos que se van dando a diario, no solo en Mendoza, sino en todos lados, en lugares donde la gente va a ingerir alimentos normalmente, o por ahí en algún espacio donde hacen deportes y hacen un tercer tiempo o alguna cuestión que hacen a una ingesta de alimentos, y donde se puede llegar a producir una obstrucción de una vía aérea. Entonces, bueno, por ahí la idea fue decir que se capaciten obligatoriamente todo el personal, que haya un personal capacitado en todo momento que ese espacio esté abierto al público, que haya un personal capacitado con estas técnicas. Ya los especialistas nos van a explicar, son simples de aprender porque le hemos hecho los cursos, lo que le hemos hecho. Es difícil tomar la decisión en el momento, es muy difícil, pero es imprescindible tener el conocimiento y la capacidad de hacerlo, porque de eso depende la vida o no de alguna persona. Bueno, le damos la palabra, no sé, ¿quiere empezar Daniel o Cristian? Por favor. Bueno, lo primero saludar, ¿me puedo sacar el...? Sí. Felicitar al Consejo Deliberante por la presentación de la ley, esta ordenanza, el proyecto de ordenanza, que no es muy común en toda la provincia de Córdoba. No hay muchos antecedentes, ¿no? Río Tercero, Coquín, no hay mucho más, ¿no? Lo que es la autoprotección, y fundamentalmente plantea esto de que no, esta palabra obligatoriedad por ahí espanta un poquito, ¿no? En todos lados. En Córdoba capital también espanta un poco azul. Pero tengo entendido que estaba trabajando Sergio convocando las asociaciones profesionales. Eso me faltó aclarar. Nos hemos reunido con bomberos y, bueno, obviamente porque las capacitaciones se darían a través del cuerpo de bomberos. Hay personas muy capacitadas en el tema porque han dado ya cursos varios actualmente de Mendoza. Nosotros tenemos otra ordenanza que habla de dar este tipo de cursos a la población en general. Esta es específica para la parte de gastronomía y gimnasia. Bueno, y los bomberos obviamente están totalmente dispuestos, y también hemos adelantado, ya se lo hemos dicho y adelantado a todo lo que es el polo gastronómico. En Mendoza tenemos un polo gastronómico que están todos reunidos, agrupados, digamos, si bien cada uno trabaja en su negocio, pero están todos agrupados por una cuestión de prestación de servicios, como así también los gimnasios. Así que, bueno, obviamente no convocamos a todos hoy acá, sino era para que los concejales pudiéramos escuchar palabras de especialistas y en este caso con autoridad de aplicación para avanzar y tener la certeza de cuando tratemos el proyecto en sesión de qué estamos hablando. Sí. Justamente me refería en segunda parte justamente a
los polos gastronómicos están nucleados en alguna asociación cámara, digamos que sean ellos que compren esta idea, entre comillas compren, la idea de que esto es importante, más que importante es vital, ¿no? Y ofrecer al resto de la provincia de Córdoba una mendiolaza segura, ¿no? Es también un gancho de venta, es marketing. Me parece bárbaro, ¿no? Yo lo quiero felicitar, sobre todo por las cifras que volcamos en el proyecto, ¿no? 40.000 muertes súbitas al año, una cada 15 minutos, es una amenaza, está en potencia, nadie sabe dónde va a pegar esto, ¿no? Y también puede ser en el hogar, ¿no? O sea, en el momento también tender a la autoprotección en el hogar se lleva. Pero bueno, como inicio esto está excelente, no sé qué sea útil y que pueda aportar. Hemos tenido el caso, ahí todo de Cristian, hemos tenido el caso de eso que decís en el hogar. Obviamente, todos seguramente de alguna manera u otra nos ha pasado de haber participado de un caso de esto, de ahogo, de asfixia por obstrucción de la vía respiratoria. Y bueno, lo que hemos pasado en ese momento por ahí es muy, como decía antes, muy difícil tomar una decisión, ¿no? De manipular un cuerpo para decir, lo voy a sacar de esto, pero bueno, pero es imprescindible la frialdad con la que hay que tener en ese momento. Por eso depende de la capacitación también. Muy importante el entrenamiento, considerar que el entrenamiento no da esa posibilidad de romper esas inercias negativas, esa inmovilización y educación de estos, con el entrenamiento continuo, capaz de responder mecánicamente y después sí, bien funcional. Después de pasar un incidente, lloraremos, rezaremos, lo que quieras, ¿no? Pero primero hacemos la maniobra, ¿no? Esto es válido para el restaurante, el gas. Sí, bueno, buenos días a todos. Cuando Sergio me comentó el tema del proyecto, que están trabajando, la verdad me interesó muchísimo. Yo lo veo desde dos lugares. Uno, la parte de lo que es la concientización que hay que hacer en general, y de a poco que esto genera alguna clase de contagio en toda la gente, porque se tiene que multiplicar esto para que, algo que es muy común que se dé, y por ahí sale más publicidad cuando está dentro de un lugar público, como es algún lugar gastronómico, en el caso de la maniobra de Hemlich, y después en otros lugares que por ahí después vimos que se debería haber extendido, como lo propone el proyecto, extenderlo, pero hay lugares, ámbitos donde se realizan alguna clase de gimnasia, alguna clase de exigencia física, por el tema de lo que es el RCP. Entonces, nosotros no accedemos, por ahí el RCP puede llegar un poco las estadísticas a lo que son los hospitales y las clínicas, que son los que atienden a las personas cuando llegan y si se realizó alguna clase de maniobra. Pero lo que es la maniobra de Hemlich, en realidad, es apenas se calcula un 20% lo que se sabe de lo que realmente pasa. Porque estos accidentes que se dan normalmente en el hogar, o muchas veces en el carro, y todo eso, siempre hay que acceder a la situación y para ir a un motor, golpe en la espalda, meter los dedos, no son recomendables, pero que ayudan también a poder sacar de situaciones. Esas situaciones no son. Entonces, atendiendo esto y que nosotros podamos ir mirando, aunque sea empezando, no que sea, es muy importante y creo que es valioso esto de en el polo gastronómico y en los lugares donde se realiza la actividad física, para que empecemos a ver de a poco, lo empecemos a transmitir, que esto se haga realmente carne en cada uno de los hogares y de toda clase de negocios o industrias que podemos tenerlo a esto. Por eso también, digamos, la ordenanza que obliga a que demos estos cursos y ya también llegando a las industrias, que se dan estos accidentes, no solamente el rápido, la maniobra de RCP, sino más aún la maniobra de Hemlich. Por el otro lado, donde nosotros le vemos una importancia, o particularmente yo, es esto de ir profesionalizando a estos mega proyectos o instituciones como sería el polo gastronómico, para que los profesionalicen, que no solamente sea cocina, sino también lo que implica, lo que te lleva a la cocina, y que sea una responsabilidad de todos que cuidemos el ambiente, que estemos todos en un ambiente seguro.
para eso también, estoy hablando con Sergio, estamos trabajando en algo que yo le he puesto el nombre de manejo seguro de los alimentos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto fue a inquietud de algunos miembros del polo gastronómico, algunos dueños de los locales, en que están renegando mucho en esto, por ejemplo, de la manipulación de alimentos de manera segura, de no tenerlos en la heladera, o dejar mucho tiempo en la heladera, o mezclar alimentos uno con otro, o mezclar, bien lo grave que es, los elementos de limpieza con otros. Hubo un caso en Córdoba gravísimo, que en una botella de spray colocaron soda cáustica, la diluyeron, que es un elemento que ahora no sé si se usa tanto, pero en ese momento se usaba mucho para limpiar en general. Bueno, lo venden con otro nombre, pero siguen vendiendo. la soda cáustica está prohibida. Por eso. O sea, ahí sí es cierto, de esta paquetería fundamentalmente, que viene con soda cáustica. Pero bueno, en este caso lo mezclaron, lo llevaron como una gaseosa simplemente, por razones laborales en ese momento me tocó trabajar en Cerdo, por eso lo conozco. El cliente pidió una gaseosa natural, le encontró, le vino, pensó que era natural, estaba tapado con la misma tapa, o sea, le ingirió. Al día de hoy esa persona ha sufrido un montón de intervenciones, reconstrucción de todo lo que es, digamos, todo lo que hace el aparato digestivo, y hace poco tiempo empezó a ingerir algunas clases de alimentos por vía oral. O sea, fíjense, 20 años después recién pudo empezar vía oral a poder ingerir alimentos. Entonces, ese tipo de cosas que se olvidan y no se tienen en cuenta son accidentes que nos tienen que preocupar. Por eso la idea también es trabajar sobre esto de que en una nueva ordenanza, la idea de Sergio, trabajemos sobre lo que es el manejo seguro del alimento y sea de obligatoriedad para todos. Más decía que si estamos teniendo un carnet sanitario, que el acceso al carnet sanitario se le agregue este tipo de cursos. O sea, a ver, estamos hablando de un curso que puede llevar apenas una hora. Vamos a trabajar con personal obviamente preparado en esto, para que nos hagan, también es innovador, para que nos haga realmente un manual de trabajo que lo podamos volcar y que esté a acceso permanente a la gente, porque por ahí toman un mozo temporal, bueno, que lo lean más. O sea, que veamos de qué forma también podemos transmitir esto y llevarle la seguridad a lo que es el polo gastronómico, y ojalá lo podamos transmitir a la gente en general, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlo más largo, le doy muchísimo valor. Si bien es cierto, como decía él, suena muy bien al oído esto de Mendoza segura, el polo gastronómico seguro, me gusta de que verlo ya como una cuestión multiplicadora hacia el resto de la gente. Así que bueno, felicitaciones y adelante. Yo recién cuando le escuchaba a Sergio que la técnica no era tan difícil, lo que era difícil era tomar la decisión, a mí me parecía que era justamente al revés. Yo creo que si veo a alguien ahogándose, lo primero que haría es tratar de ayudarlo, ¿sí? Me saldría como impulso. Pero mientras iba a observar eso, recordé que la semana pasada leí que hubo en un campeonato de natación una chica que se desmayó mientras estaba realizando la prueba, y los salvavidas no se tiraron inmediatamente a salvarla, sino que se tiró su entrenadora. Y después de todo eso, se tiró uno y fue y ayudó a... Entonces, me parece que hacer hincapié en la capacitación, no solo en la técnica que tendrá su forma de hacer, sino cuándo proceder. Que sea como protocolo que se ve en las estaciones de servicio, protocolo y actuar inmediatamente. No puede, porque esto son cuestiones de segundos. El que le falta el aire sabe que estamos hablando de muy corto lapso para tomar decisiones. Es complicado, y lo puede decir él también seguramente con experiencia. No todas las personas estamos preparados para reaccionar como se debe en el momento que se debe. Eso, como aquí creo que nos tocó manejar un arma en alguna situación particular, son momentos en que lo tenés que tener incorporado adentro. Hemos tenido situaciones en que son unos comandos, llegado el momento se enfría.
Entonces, pero es importante que si nosotros de 10 personas, 2 pueden reaccionar, ya ganamos un montón. Que algunos reaccionan. También es muy importante la maniobra, qué tipo de maniobra hacemos y cómo la hacemos. Porque en la situación de emergencia es muy importante que nosotros lleguemos, o el servicio de urgencia, de emergencia llegue y el ambiente de alguna forma ya esté trabajado. Pero que esté trabajado bien, porque si no te complica la situación. Una maniobra de RCP mal hecha puede derivar en una fractura de tórax, incluso de fracturas de diafragma, lo mismo que la maniobra de Heilich, pero hay muchas veces no están bien hechas y terminas complicando la situación. Entonces, justamente eso es lo que yo pensaba. Digo, para mí lo dificilísimo sería aprender la maniobra para saber cómo hacerla y con esos temores. Y lo más complicado los niños. Sí. No, yo creo que ante de hecho, la gente, digamos, que no está preparada tiende a paralizarse, ¿no? El que está preparado, el que está capacitado, actúa y lo hace, digamos, por eso la importancia de esto, ¿no? Sí, como decía, son cuestiones de segundo. Y hay mucha gente que quiere intervenir en el momento y no los tiene los conocimientos, claro. Y ahí vienen los problemas. Empiezan claro, porque uno se empieza a preguntar, y bueno, ¿qué pasa si le hago mal, ¿no es cierto, esto? O si te empiezan a pasar un montón de cosas por la cabeza que preferís muchas veces no. Sí, eso lo hablamos con Ariel, ante el miedo. O ante la desesperación actúas mal y es contraproducente. Porque metiste la mano y Daniel te lo puede decir, que tiene mucha experiencia en esto. En el caso del paro cardiorrespiratorio, ¿cuál es el temor que tiene la gente común del vecino? La comunidad en general, ¿cuál es el temor que tiene? Hacer algo mal que genere algún problema legal. Sí, claro, y que era una conflicto o legal también. Claro, pero la persona tiene una muerte clínica, está en paro cardiorrespiratorio, tiene una muerte clínica, no hay ningún daño que yo le pueda hacer. No hay ninguna figura a eso quería comentarle. Es el punto. La acción que uno tiene ante una situación de peligro se llama mal menor. No hay un juez en la tierra que te vaya a condenar por el mal menor. Entonces, si vos incluso, y es más, sí te puede condenar si vos no actuás. El caso de un servidor público, sí. Entonces, ¿qué sabe? ¿Qué es lo importante? Que la gente sepa primero actuar, pero no quiere decir que te libere el que vos vas a hacer el mal menor. No, actúa si sabe. Y la otra, controla el entorno. Esto lo vamos a ver más en profundidad en los cursos. Pero ¿qué es controlar el entorno? Si vos sabes y hay alguien que sabe, vos sabés que lo primero que tenés que hacer es empezar a darle espacio, que la gente se tranquilice. Llama a la ambulancia o indicar que te llame la ambulancia, cortar el tráfico. O sea, hay cuestiones que también es importante que la gente sepa que si vos estás en conocimiento y alguien está trabajando, primero veamos cuál es el que más especialista. Si son un médico, por favor, intervenga, lo reemplazará quien esté trabajando. Si está trabajando, está haciendo lo mismo que vos, que vos sabés, dejalo que trabaje. O sea, el entorno también es otra de las cosas que se tienen en cuenta en estas cosas. Eso sería muy importante trabajarlo, ¿no es cierto?, en la capacitación, porque, digamos, si bien, como decís, va a haber personal va a estar capacitado, ¿no?, la idea es esa, en las maniobras, en sí, la técnica de la maniobra, es muy importante también esto de que vos hablas de una persona que pueda, en ese momento, tener la capacidad para visualizar el entorno, ¿no?, y de alguna manera ordenar para que no interfiera, ¿no? En las capacitaciones, por lo menos lo que yo he participado, que se han dado en bomberos, eso es fundamental. Por eso o sea, digo, no solo la maniobra cómo es, claro, sino cómo es la acción que tiene que tomar. En el marco de un plan de emergencia sí es posible mantener todas estas posibles roles, ¿no? Claro. El entorno, el manejo emocional de la escena, quién llama a la ambulancia, qué le dice, muy importante también. ¿Cuál es el número de emergencia? ¿Qué le vamos a decir? Yo trabajo en la línea de emergencia del 107 algunos años en Córdoba y la llamada de la gente en común no es la que creemos. ¿No? Hay mucho temor, mucho estrés, lógico, pero no da información. Y si no se da información, no se codifica, no se configura el código rojo. Uno tiene que dar información. Y eso lo da también el entrenamiento. No, por supuesto. Sí, pero es importante que de a poco vayamos trabajando en este tipo de cuestiones porque desde el que atiende el teléfono y que vos le des un panorama concreto, real de lo que está pasando, entonces es como se va a activar y como ya la ambulancia viene llegando con todo preparado. Entonces todas esas son cuestiones que sí se tocan
cursos de este tipo, sí se tocan. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos toca estar del otro lado, cuando vos llegas a un marco controlado, te da la posibilidad aún mayor de solucionar la situación, de salvar la situación. Muchas veces es la vida, otras veces pueden llegar a ser lesiones más graves. Entonces todo esto que se trabaja es importante, ¿no? Pero lo fundamental es comenzar cuanto antes con la maniobra, ¿no? O sea, la persona no está respirando, o sea, entonces... No hay ambulancia en el mundo, se va a llevar tiempo. Tiene Claro. situación directa. Sí, se va, en el curso van a ver, porque por ahí suele pasar de que se confunden una situación de un infarto con un ahogamiento. Entonces, lo fundamental en esto es, claro, si algo se lleva la mano a la garganta. Sí. Entonces, si vos observas eso, ¿viste? Entonces ahí es donde muchas veces, incluso aquellos que entran en infarto, empiezan con una falta de respiración muy severa y vos podés pensar que la situación se está ahogando. Entonces hay cuestiones que hay que verlas, hay que aprenderlas y después comunicarlas tanto. La manera de Heimlich, digamos, dentro de todo es sencillo, incluso también van a haber unas situaciones que yo se lo voy a proponer a los bomberos, cómo hacer, porque muchas veces te puede pasar, porque vivís solo, cómo vos podés realizar una maniobra de Heimlich en vos mismo. Todas esas cosas hay que irlas transmitiendo porque son importantes. O sea, no hace mucho tuvimos un vecino en el Talar, que no lo hicieron con él, que está en el tribunal de cuentas, y lamentablemente si alguien hubiera sabido identificar la situación y hubiera hecho la maniobra de Heimlich, esa persona se salva. Sí, llamaron al servicio de emergencia, llegó en 5 o 10 minutos, llegaron al hospital. Cuando llegaron al servicio de emergencia, Nadie le hizo el manejo en el momento, se había ahogado. ¿Y qué fue el golpe en la espalda? Meterle los dedos. El San Blas. Sí. El San Blas, sí. Es lo que hacemos habitualmente. Lamentablemente, sabemos que el resultado va a ser uno solo. Con la emergencia médica hacemos todas estas cosas inadecuadas. Entonces no es lo mismo que vos llegues a una persona que está en esa situación cuando ya la tenés en un infarto a causa de la falta de respiración, que ya es más complejo salir de la situación. Cuando el cuerpo está todavía trabajando, la maniobra de Heimlich es altamente posible. Cuando ya el cuerpo está inerte, es muy difícil hacer una maniobra de Heimlich y trabajar sobre el infarto. Entonces, bueno, en este caso se complicaron y se complican estas situaciones, se ven a diario. En la ciudad de Córdoba tenemos 2 muertos por día por intensiva. Casi 2 muertos por día por exclusión total de vía aérea. Es la dos. No, bien. Creo que lo superador de este proyecto tiene que ver con la obligatoriedad, ¿no? Porque en muchos municipios se ha planteado el tema y lo dejan como una cuestión opcional, como una cuestión, pero digo, la obligatoriedad me parece que es importante, aunque sea, digo, un personal por turno, como habíamos hablado, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que es importante. Lo que pasa es que la obligatoriedad hay que acompañarlo con la concientización. O sea, ojalá nunca tengamos que hacerlo obligatorio las cosas, pero lamentablemente vamos a tener que trabajar mucho por eso el tema de que la aplicación la trabajemos desde Defensa Civil, con la gente del Tribunal de Falta, Seguridad Ciudadana, para que vamos a tener que controlarlo para que esto quede ya incorporado. Entonces, las emergencias nadie le da valor ni importancia hasta que sucede. Todos son accidentes, sí, pero los accidentes pasan por algo. Pero como pasa mucho tiempo que no hay accidentes, entonces la gente como vos colgás el matafuego y capaz que en 20 años nunca lo cargas este matafuego. Y va a decir... Bueno, eso es lo otro. O lo tenés, pero no lo sabés. Por eso lo agregamos el proyecto, porque es matafuego. O sea, la idea de Heimlich y de RCP es fundamental. Pero el matafuego también, porque muchas veces está, en todos los comercios está, porque el industria de comercio para habilitar le obliga un matafuego. Como nos obliga a tener el auto. ¿Lo sabemos usar matafuego? Todo el personal lo sabe usar matafuego. No, te encontrás con situación que vos llegas a un evento y decís el matafuego, te tocó estar en algún lugar. Claro. El matafuego, es el depósito. Anda, llega el matafuego. No está, pero... Yo soy instructor en Córdoba y voy por escuelas por excelencia, ¿no? Y también en infantes, bueno.
más del 90% de los docentes no tienen ni idea, como si, ni el peso del estimento, ni el peso, ni cómo lo sacan del ENCA. No, otro Sí, sí, por eso. Acá tenemos, o sea, lo que es el polo gastronómico, hay muchos chicos jóvenes son los que trabajan, ¿no? Sobre todo de mozo, de cajero, en la cocina. La mayoría de personas muy jóvenes. Yo no sé si está capacitado para manejar un matafuego del peso que tenga que ser de acuerdo a lo que tiene. Imagínate, trabajan con fuego, trabajan con Aceites. Claro, aceite, entonces nos pareció fundamental agregarle no solo Los accidentes que tenemos con el tema de las sartenes que se prenden fuego, Claro. que van y le echan Agua. ahí no tienen agua, le tiran un vaso de agua. Claro, Eso es un desastre. claro. ¿Entendés? Así que por esas son las cosas que realmente deben. Esto, por favor, escuchen. ¿Escuchan bien? No me importa el nombre. Necesito que manden por favor una ambulancia, tengo una nena ahogada. Rápido, por favor. ¿Qué edad tiene la nena? No tengo idea qué edad tiene, pero está ahogada. Necesito que Ni el por que favor recibe, vengan. Tiene ni que entre 2 y emite. 3 Los años. dos, más. ¿Tenía si estaban comiendo algo? Pasa, Estaba pasa. comiendo. ¿Qué pasa en ese interior? ¿Hay alguien que quiera colaborar así hacemos maniobra? Miren los minutos que pasan, claro. Segundo minuto. Esto es lo que ocurre actualmente en el restaurante en Córdoba. Claro, tiene la iniciativa de llamar al servicio, pero Sí, ya son bien. todo el mundo va a acudir al servicio, pero son segundos. Yo en la línea de emergencia 107 atendí a una llamada de esta y bueno, es muy complicado manejar emocionalmente esa llamada para enfocarlo a la persona si no tienen un conocimiento previo mínimo. Claro. Vos no sabes si lo está haciendo. La verdad, Claro. que cuando llega la ambulancia, sí. Claro, porque no hicieron nada, o hicieron mal, claro. o no lo llevaron al piso. A mí cada tanto se escuchan o se leen historias de esos llamados exitosos. Sí, que la sí, persona- son primero en salir, ¿no? Cuando las personas van con su hijo, en Córdoba, en Puente Sí, ponen una consigna policial y llegan hasta ahí. Lo que no consignan, lo que es su compañero, no consignan lo que no llegan, que son muchísimos más, que quedan en el Sí. camino. y la gravedad de esto, que lo que es noticia es lo exitoso. Claro. Debería ser noticia lo que no es exitoso porque empecemos con la Tomar conciencia. conciencia, claro. Entonces vos te sentís protegido, te sentís tranquilo. No, si llaman al 911 se soluciona todo. Sí, muchas veces escuchamos Y que le dan- instalan este mensaje en la población, en la comunidad, de que hay que trasladarlo. Cuando no, vos tenés que hacer la maniobra Ahí. en tu casa, en el restaurante, Sí. donde ocurrió un incidente. ¿no? Sí, No muchas llega a veces tiempo la es ambulancia. cierto lo que decía, a veces escuchamos y salen a la luz estos videos, estos audios, que el que recibe, el del servicio de emergencia, le indica cómo hacerlo Claro. y lo hace y lo salva. Sí. O sea, hasta que llegue la Pero ambulancia. en ese llamado noto que el que recibe la llamada también una actitud demasiado pasiva. No estoy capacitado, ni el que está emitiendo la llamada, seguramente la chica, Sí, la maestra o la persona No, dice, hay una- colaborar en qué no, sentido. no, Sí. La gente, ella seguramente no es la moza, sino la está Carla, que está gerenciando el local en ese momento, y tampoco le recibe la dama. Entre los dos, este es un resultado positivo, ¿no? La niña, que se esfuerza para todos, una niña de 4 años, logra expulsar por sí misma el local sólido, el trozo de carne. No hubo desenlace fatal, pero esto porque Dios quiso que no. Claro. Sí, porque seguramente algún golpe en la espalda alcanzó para solucionar el tema o algo. Pero bueno, es así. Yo creo que estamos todos de acuerdo, no sé si hay alguna duda ya que lo tenemos dentro de acá. Yo estoy pensando, cuando hablan del tema de los niños, el tema, qué importante sería que las escuelas, por más que sean provinciales, pero son escuelas nuestras, que tenemos 4, acá Las Pías y los otros 3. Qué importante sería que los maestros tuvieran esa capacitación. Vamos. Porque en en jardín hay desde 3 años. Ya está pedido, hay un programa que se llama Escuelas Seguras, Mm. que depende del doctor Álvarez, sí, Álvarez creo que es, sí, y que el Ministerio de Educación, que para la zona de Cerro Chica, lo tenemos, no es para solo, lo lleva en todos los colegios, a Fabián Fresi. Ah, sí. Fabián Fresi, que es el coordinador de Defensa Civil en el Ministerio de Ceballos, él está con el tema de Escuelas Seguras y le hemos pedido. Nos ha puesto ahí, me dijo que ya me va a decir cuándo van a llegar. Ah, pero tiene que bajar de provincia, ¿cierto? Doctor Claro. Carlos Paz, ¿no es? Perdón, no, me puse yo. Ah, yo creo que Sí, Sí, jubilado. está Edith,
la secretaria que continúa con el programa. También una capa. La tuvimos acá. ¿No es de la zona, Carlos Paz? Sí, era de Villa Allende, que bueno. Sí. Lo tuvimos al curso que dieron en ese momento, estuvo Edith en el salón. Sí. En el salón. Que hicimos en el salón, que trajeron los muñecos y estuvo Edith. Claro, ahí en sí, la capa. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Sí, en realidad es A mí importante. me pasó la semana pasada, yo le contaba a Sergio, yo cuido a una de mis nietas, 3 años. Estaba tenía un broncoespasmo, pero a su vez yo le di el puré, le daba puré y carne molida, pero un poquito, o sea, siempre cortadita, chiquita, y se ahogó. Yo pensaba, digo, que ahogada por el broncoespasmo. Y tiene 3 años, pero es pesada. La pregunta mía iba a ser en el curso, ¿hasta qué edad se consideran bebés y qué hay que hacer con un niño de 3 años? Yo la levanté pesada, la levanté y sí le puse la mano acá, bueno, y la traté que ella devolviera para ponerse bien, pero estaba colorada ya. El vómito ya viene por otro conducto, que eso estamos con y aquí el broncoespasmo lo tenemos a nivel vía aérea, bronquios. Sí. O sea, ella estaba así, pero comí, entonces bueno, fue todo moco. Y no darle de comer si está cursando un broncoespasmo. Claro, pero... Esas son las cuestiones. Hay que sobrevivir el Puedo decir, broncoespasmo. no fue el broncoespasmo, pero yo diría que sí fue el broncoespasmo. Sí, El fue broncoespasmo todo en y una bueno. situación límite lo puede llevar a un paro respiratorio. El bronquio se cierra del todo, se inflamó del todo y se cerra, ya no. Sí, no No deja que sale el aire. Y ahí es donde yo le digo a Sergio que yo hasta ese momento dije, sí, yo puedo ir a las capacitaciones y todo, pero me va a tocar en ese momento, yo, más cuando son algo mío, me quedo abatatada, ¿no? Porque yo pensé que era frialdad. No tenés Y herramientas. sin embargo, en ese momento yo la vi cómo estaba. Sale automático. Sí, automático, o sea, Si esto lo se ve. mecanizamos, lo entrenamos Sí. y vamos a hacer las maniobras que correspondan. Sí. No son tan difíciles, ¿cierto? Son maniobras altamente simples y eficaces, ¿no? Pero tenemos que tenerlo mecanizado, ¿no? Por el entrenamiento continuo, Sí. para no hacer las cosas que están instaladas, los mitos, esto que tanto daño hacen. El golpe en la espalda, levantar los brazos, el vaso de Otros agua. años yo El vaso de agua, el vaso de agua. Presente en los paros El vaso, respiratorios. el vaso de agua, por ejemplo, en situaciones de paro, lo primero tiene un vaso de agua, se desmaya, se desvanece, toma un vaso de agua y toma agua. No dice uno que está no, nada, Claro. no, pero mira que la va a tranquilizar, no, nada, no, y la gente más reta. Se me corrieron una vez y dijeron, no, déjela. Es la necesidad de hacer algo, la gente. Claro, sí, tiene la herramientas para tratar de intención hacer. de ayudar de alguna manera. Concejales, tenemos los especialistas. ¿Alguna duda con el proyecto? Para consulta, digo, porque si no ya lo pondremos para tratar la próxima sesión. Nosotros, bueno, en principio, obviamente les agradecemos los dos, más allá de que Cristian va a tener la obligación, porque se lo vamos a poner acá, que es la anterior obligación, pero los conocimientos, obviamente, que lo tiene por su experiencia, al igual que Daniel Palacio, que trabaja actualmente y hace muchos años en el tema. Así que bueno, en principio gracias a los dos, los vamos a estar molestando si hiciera falta en alguna otra cuestión. Graciela planteó el tema de la escuela, bueno, acá veremos cómo ampliamos esto, más allá de la ordenanza que tenemos, que es para brindar capacitación en general, esta que da obligatoriedad a un sector y ver si podemos ir avanzando en otros sectores también. Así que bueno, Están en buenas manos, Carolina, de bomberos voluntarios y violas. sí, claro, sí. Excelente. Ella le queda los cursos. Ustedes sí lo conocen. Claro. ¿Le cae? ¿Puede ser? Sí, le encanta. aparte. No, sabe un montón. Sí. Y No muy- se lo sacan más de encima. No, Pido, muerde y no lo nada. es muy si didáctico. lo conozco aparte, lo conozco, no te Muy puedo bien. decir. Bueno, gente, gracias Cristian, gracias Daniel, Por favor, los gracias concejales. por la atención. Nosotros entonces pasamos este proyecto ya para tratarlo en la próxima sesión, habiendo tratado en comisión. Si no hay nada más, terminamos con la reunión de comisión 11:15.